Hola, soy Benito Lauret, director del Máster de Fachadas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en esta segunda entrega sobre ventanas correderas minimalistas voy a seguir abordando algunas cuestiones esenciales de este tipo de ventanas. El increíble efecto de ligereza y transparencia que proporcionan a la arquitectura las hace insustituibles y muy deseadas para proyectos singulares como el que vemos en la imagen. En el mercado podemos encontrar sistemas tan sofisticados como el de la imagen, con espesores vistos de carpintería de 19 milímetros y una profundidad total desde el nivel de suelo terminado hasta el final de la carpintería de 48 milímetros. Además, con rotura de puente térmico en todas las zonas. Y también vemos en la parte inferior una chapa que indica cómo se podría sacar el agua que entra en las correderas. Sin embargo, brilla por su ausencia cualquier alusión al precerco o al sistema de anclaje a la estructura. Como hemos dicho, este tipo de ventanas se adapta perfectamente a proyectos como el que vemos en esta imagen. Grandes aberturas de más de 10 metros que muy a menudo también para utilizar la imagen del hormigón visto, pues se utilizan con estructuras de hormigón, que como vamos a ver merecen una atención especial. El proceso habitual de obra pide que se instale antes de la ventana un precerco que permite fijar las dimensiones exactas de la ventana para que cuando llegue la ventana a obra todas las dimensiones estén bien y no haya ningún problema. En el caso de las ventanas correderas minimalistas de gran formato, el precerco tendría más o menos este aspecto y tendríamos tres secciones diferentes que debemos diseñar y debemos considerar. La sección inferior A', que es donde se apoya la ventana, la sección lateral BB', y la sección superior C', que es en la que nos vamos a concentrar más en esta entrega, porque es la que tiene que enfrentarse con la fluencia diferida o con la flecha diferida del hormigón. Los efectos visuales y espaciales que se pueden lograr con estas ventanas en los proyectos de arquitectura, pues son tan increíbles como el que vemos en la imagen. Sin embargo, vemos que esto se logra con una estructura de hormigón de grandes luces, en este caso hormigón visto, de grandes luces y grandes voladizos. Esas grandes luces y esos grandes voladizos derivan en principio en flechas instantáneas importantes, pero también en deformaciones con el tiempo, en flechas diferidas que hay que considerar si queremos que esas ventanas sigan funcionando sin problemas durante toda la vida útil del edificio. En consecuencia, ¿a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de flecha diferida del hormigón? Bueno, pues hay que saber que esta es una deformación que se produce progresivamente durante los 5 años siguientes a la ejecución del hormigón armado. Está perfectamente documentada desde hace décadas en todos los tratados de construcción con hormigón armado. Puede llegar a duplicar la flecha instantánea de la estructura. Por ejemplo, si se usa un criterio que es muy habitual de un 500avo de la luz o la luz dividida por 500, pues en un hueco de 10 metros simplemente tendríamos 2 centímetros de flecha instantánea. Y los tratados de construcción con hormigón armado dicen que ese factor, ese valor se puede duplicar, es decir, podemos tener otros 2 centímetros adicionales de flecha diferida. Todo esto, evidentemente, se puede obviar si utilizamos estructuras hechas de otros materiales, por ejemplo, de acero, que no tiene flecha diferida. Si a pesar de todo se ha optado por una estructura de hormigón armado, pues hay que tener en cuenta desde el principio que con el tiempo, como mínimo una vez al año durante los primeros 5 años, habrá que comprobar y corregir este descenso de la estructura en el precerco, llevando un registro de los movimientos observados. De este modo, el premarco superior debe contar con un procedimiento de regulación de altura para poder absorber estos movimientos estructurales, mantener la horizontalidad de esta parte superior
del precerco y por tanto del marco, que no pueda dar problemas de que las correderas se encajen y no se muevan. Es decir, que permitan constantemente el paso de la corredera sin ningún problema. Para resolver este problema, un primer planteamiento muy básico se expresa en el dibujo superior. Como normalmente se suelen utilizar mucho los tubos de acero galvanizado para los precercos de la ventana, pues partiríamos de un tubo de acero galvanizado como precerco que va anclado a la parte superior del forjado con tornillos y vemos un espacio que tendría que ser mayor o igual a 20 milímetros para poder ir regulando con el tornillo esa altura para mantener la horizontalidad del precerco si, sobre todo en la parte central del vano, el hormigón empieza a descender, como es previsible según el comportamiento del hormigón sometido a su particular fluencia diferida o flecha diferida. Esto es un esquema muy básico y en el dibujo inferior se hace un esquema un poco más elaborado, utilizando en vez de un tubo de acero, U's de chapa de acero o perfiles en C o perfiles en U, que se llaman de chapa de acero, que igualmente permitirían una regulación a base de tener, pues por ejemplo, una cinta autoexpansiva, como se dice en el dibujo, permitirían mediante tornillos la regulación de la altura. Esto no son para nada detalles reales de cómo puede quedar el precerco, sino simplemente esquemas muy básicos que transmiten la idea de que tenemos que poder regular altura, corregir altura, es decir, ir reduciendo la distancia inicial que hay entre el marco o precerco de la ventana a la obra de hormigón, debido a que puede haber ese descenso con el paso del tiempo. En consecuencia, y como conclusión a lo visto en esta parte, se recomienda consultar con el calculista de la estructura las flechas diferidas esperables en la estructura de hormigón que van a afectar a nuestra ventana. En el caso de no disponer de esta información, se debe considerar al menos un 500avo de la luz adicional a la flecha instantánea, que van a suceder en los 5 años siguientes a la ejecución del hormigón. Por lo tanto, hay que disponer de algún sistema de absorción de estas flechas diferidas en la parte superior del marco y premarco en su caso. Bueno, pues muchas gracias por la atención y en siguientes entregas seguiremos abordando aspectos relevantes de este tipo tan interesante de ventanas. Gracias.